Desde la invención del teléfono por Alexander Graham a finales del siglo XIX, el principal objetivo de los sistemas de telefonía ha sido la comunicación entre dos usuarios o más mediante la transmisión de voz. En la actualidad, la tecnología de los sistemas telefónicos ha evolucionado tanto que, además de permitir la necesaria e imprescindible transmisión de voz, aporta nuevos servicios para la transmisión de datos en forma digital. El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir conversación por medio de señales eléctricas. Desde su concepción original se han ido introduciendo mejoras sucesivas tanto en el propio aparato telefónico como en los métodos y sistemas de explotación en la red. Una de ellas es la telefonía, considerada como medio de comunicación que a través de un conjunto de aparatos y sistemas conductores transmite a distancia el sonido como señal electromagnética. Dependiendo en el medio en el que se realiza la transmisión, la telefonía puede ser fija mediante cable, móvil o celular mediante radiaciones electromagnéticas a través del aire. La telefonía fija o convencional es aquella que hace referencia a la línea y equipos que se encargan de la comunicación entre terminales telefónicos no portables y generalmente enlazados entre ellos o con la central por medio de conductores metálicos. Para poder utilizar con el máximo rendimiento los sistemas de telefonía por cable, el instalador debe montar y mantener adecuadamente la infraestructura que ésta necesita. En este video tendrá la oportunidad de conocer los elementos básicos que necesita una instalación de telefonía fija. Cada teléfono es una terminal de instalación utilizados por los usuarios para transmitir voz u otro tipo de datos a terminales que están conectados a la red. Cuando un usuario marca mediante su terminal el número de teléfono de otro usuario, se establece la comunicación entre ambos casi de manera inmediata. Esto es posible gracias a un dispositivo denominado central de conmutación. La central de conmutación es el elemento encargado de redireccionar adecuadamente la transmisión. Todas las terminales telefónicas deben estar conectadas físicamente a dicha central de conmutación. Antiguamente la conmutación se realizaba de forma manual, era la interconexión mediante la intervención de un operador de distintos teléfonos, creando de esta forma un primer modelo de red. Las centrales telefónicas de conmutación automática constituidas mediante dispositivos electromecánicos pero controlados por un ordenador. En instalaciones corporativas, oficinas, centros educativos, grandes almacenes se suelen instalar centrales privadas conocidas como central telefónica. A ellas se conectan todas las terminales de la corporación y estas a su vez a la central pública del operador de telefonía. La instalación fija es la que permite la conexión física de cada una de las terminales telefónicas a la línea de la operadora. Esta instalación debe disponer de los dispositivos y cableado necesarios para garantizar el buen funcionamiento de los servicios contratados. Dependiendo de la tecnología utilizada para la transmisión de la información, la instalación telefónica del usuario puede ser analógica, conocida como red telefónica básica. Ha sido durante mucho tiempo el tipo de red utilizado por las compañías de telefonía para dar servicio básico de voz a sus usuarios. También se puede utilizar para enviar datos a través de fax y el uso de internet sin banda ancha. Digitales, conocida como red digital de servicios integrados, permite dar servicios avanzados tanto de voz como de otros tipos de datos. La telefonía fija posibilita la transmisión inalámbrica de voz y datos, pudiendo ser esto la alta velocidad en los nuevos equipos de tercera generación. Ahora veremos qué pasa en realidad cuando realizamos una llamada telefónica. Cuando descolgamos el auricular, el interruptor se activa y el teléfono se conecta a la red de conexión. El tono de marcado nos confirma que el número marcado se transmite. Hola, ¿está el abuelo? El micrófono funciona así. Las ondas de sonido de voz hacen vibrar un disco de plástico, lo que modifica la distancia entre el disco y el otro disco de metal. Esto hace variar la intensidad del campo eléctrico entre los discos. Los cambios en el campo hacen que una corriente eléctrica variable fluya a través de la línea telefónica al receptor del otro teléfono, donde la corriente vuelve a convertirse en sonido de la voz. El receptor es un altavoz que convierte la señal eléctrica en un sonido, haciéndolo pasar
a la corriente a través de una pareja de electroimanes. Los imanes hacen vibrar un diafragma metálico. Esto reproduce el sonido de la voz. Lo que ocurre a continuación dependerá del tipo de llamada, pudiendo ser una llamada local, una llamada a larga distancia, una llamada de celular. Cuando efectuamos una llamada local, la llamada va desde una estación de conexión computarizada, desde donde se envía automáticamente al número local marcado. Cuando realizamos una llamada a un teléfono móvil, la llamada va desde la estación de conexión hasta la antena que emplea señales de radio para comunicarse con el teléfono móvil. Cada antena da servicio a una pequeña zona denominada célula. La red de célula se asemeja a un panal. En las llamadas a larga distancia, la llamada va desde una estación de conexión hasta la estación de larga distancia. Si la llamada es internacional, puede establecer una conexión vía satélite desde una estación de conexión hacia otra. La señal también viaja a través de una enorme red de cables que recorre los fondos de los océanos y enlaza continentes. Pero veremos qué es X25. X25 es un protocolo estándar para la conmutación de paquetes. Aquí se ve específicamente cómo se transmite un paquete de un Data Terminal EPIGME a un Data Circuit EPIGME. Una de sus funciones principales de X25 es que trabaja bajo los servicios basados en circuitos virtuales. Es la conexión entre dos extremos a través de una red de comunicación de paquetes. Teniendo en cuenta que X25 siempre trabaja con circuitos virtuales, veremos que la otra función de X25 es que sus circuitos virtuales siempre son permanentes, es decir, en todo momento están presentes, se use o no se use. La función principal de X25 es que los paquetes siempre llegan, debido a que la comunicación siempre está establecida, esto porque los circuitos virtuales son permanentes. Trama LAN-B, la cual consta de la información del usuario, que son los datos, a la cual se le agregará una cabeza para formar un paquete X25. Posteriormente, el paquete X25 pasa a la entidad LAN y se le agrega un control al inicio y al final, denominado cabeza y cola. Esta información requerida para la operación dentro de los protocolos LAN-P. Hay que hacer mención a que los datos e información del usuario pueden segmentarse en varios paquetes, que será acorde a las necesidades que éstas generen. Para X25, el DTE, el DCE, que es el módem, los switches conectados, el otro DTE y finalmente aparece el servidor DTE. Red de transmisión de datos es la transmisión física de datos de un flujo digital de bits por un canal o medio de comunicación, ya sea de punto a punto o de punto a multipunto. Por ejemplo, acá tendremos una red LAN, donde veremos que este tipo de red no es necesario estar conectado a internet para que haya una transmisión de datos, mientras que para una red más amplia o WAN, como mostraremos, o más compleja o global, es necesario estar conectado a internet para que haya transmisión de datos. Los dos medios físicos a través de los cuales se transmiten los datos de las redes son los diversos tipos de cable y los microondas o ondas electromagnéticas de alta frecuencia, por donde se transmiten datos. Cumple esencialmente con la transmisión de datos digitalizados, facilitando nodos o puntos de conexión. Los principales medios de transmisión son los cables trenzados con terminal RJ45, el cable coaxial del tipo RG58,
el cable de fibra óptica y el último, la conexión inalámbrica o conexión de área por ondas. ¿Cómo se entienden entre sí los distintos equipos de una red informática para que haya transmisión de datos? Bueno, la solución está en el estándar de red Ethernet, que se encarga de garantizar la compatibilidad física de los equipos en una red. Las tarjetas de red Ethernet utilizan método de control de acceso al medio denominado CSMACD. ¿En qué consiste? En que todos los equipos de una red respeten rigurosamente el turno de palabra, de manera que cuando el ordenador quiere transmitir, escucha la red hasta que nadie transmita. Cuando ningún equipo transmite, el equipo que requiere transmitir comienza a enviar sus datos. Si al transmitir se produce una colisión con otra transmisión, deja de enviar datos y espera un tiempo hasta que continuar transmitiendo. Bueno amigos, esto ha sido todo y esperamos haberles aclarado algunas dudas sobre estos temas. Hasta otra oportunidad.